qué suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte, suerte igual te di. Estamos en comunicación con Jimena Tobías, psicóloga, fundadora de MAVA y creadora de Interhuman. Buenos días, buenas noches, Jimena. Buenas noches, Alicia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vas a hablar con Jesús, que la tengo acá a mi izquierda, y yo, Alicia. Así que bueno, un placer tenerte acá en Vorterix Mendoza. Igualmente, gracias a ustedes. Bueno, te contactamos principalmente para hablar de adolescencia en estas épocas en las que todos, cuando hablamos de adolescencia, nos da miedo, ¿no? Porque escuchamos la palabra a los padres, sobre todo, decir tengo un hijo adolescente y ya nos agarra el miedo de decir qué difícil que es criar adolescentes hoy o acompañar adolescentes hoy. Entonces, bueno, la idea era charlar un poquito sobre adolescencia y el primer tema que se nos ocurrió era esto del bullying y la prevención o la erradicación del bullying. Así que primero, si querés contarnos un poquito de qué se trata. Si bien todos tenemos una noción general o cotidiana de qué es el bullying, contanos vos, que sos especialista en esto, de qué se trata el bullying. Sí, sí, es cierto que ahora hay más conciencia acerca de qué es el bullying, tanto, ¿no? La palabra está mucho más en boga. Empezamos con esto hace años donde este, la palabra casi no existía y el concepto tampoco. Ujú. Porque en realidad se trata de algo que, voy a empezar por decir lo que no es un Bien, bien. conflicto, no es una broma, no fortalece el carácter, Ujú, es un comportamiento repetido que se infringe en una situación grupal, en un grupo, ujú, sobre alguien que tiene cierta vulnerabilidad en relación a los otros. En ujú, general se proyecta sobre alguien que es un poco diferente, ujú. ¿no? Y yo Entonces siempre se crean digo, estas dinámicas grupales donde hay alguien que es repetida y sistemáticamente hostigado. Hay ujú, diferentes maneras de hacer ujú, bullying. Puede ser oculto, mediante la exclusión, por ejemplo, nunca lo invitan a ningún lugar. O sea, hay formas más sofisticadas, ¿no? Puede ser que directamente te golpeen todos los días o te saquen o te rompan tu mochila o bueno, hay diferentes maneras de bullying, pero es algo que básicamente afecta los derechos y la integridad de una persona. y pensaba cuando te escuchaba que decías que a veces se les hace bullying a las personas diferentes, y digo, pero no cualquier diferente, ¿viste? Porque, va, te hago la pregunta, ¿no? Porque a veces Sí, está el, vamos a decirlo así, el gordo copado y está el gordo al que le hacemos bullying. Entonces, ¿cuál pensás que es la diferencia de por qué a uno se le hace bullying y al otro se lo idolatra como el gordo copado? Si bien los dos quizás son diferentes en esta cuestión, lo digo entre comillas, ¿no? Lo estoy usando para que lo podamos sí. ejemplificar, pero los dos le podemos decir gordos, pero uno es copado y el otro es el objeto de bullying, ¿no? Exacto. En realidad tu pregunta es muy interesante porque tiene que ver con una condición necesaria para que algo sea bullying, que Bien. tiene que haber una diferencia de poder. En Ujú, general, el bullying se proyecta sobre la persona que tiene menor poder en un grupo ujú, y en ujú, realidad se forman diferentes escenarios y dinámicas grupales donde hay uno que hace bullying, otros que se llaman stand-byers en inglés, los que de alguna manera este, apoyan al que hace ujú, bullying, están ujú, los neutros, ujú, están algunos defensores, ¿no? ujú. Si lo vemos en porcentajes, O sea, los este, espectadores en algún punto también forman parte de ser actores en el bullying, ¿no? Cuando vos estás ¿cómo? No mirando, te escuché, disculpa. digo, los espectadores en algún punto también forman parte activa del bullying, porque cuando vos estás mirando que a otro le hacen bullying, estás participando también, ¿no? Por más que vos no seas el que está insultando, golpeando o menospreciando al otro, ¿no? Sí, exactamente. En realidad es una dinámica grupal porque en realidad lo que sucede es que todos quieren no ser el objeto de bullying, todos Ujú, tienen miedo a quedar en ese lugar. Por lo ujú, tanto, el grupo va jugando de diferentes formas ujú, como para no quedar siendo el excluido. Y hay algunos pocos que tienen que ser muy valientes que se animan a defender a ujú, esta persona, ujú, los defensores. ujú, Sí, para contestarte, es una ujú, participación pasiva por miedo a quedar en ese lugar. ujú, Lo que ujú, pasa es que cuando hablamos de niños o adolescentes en grupos
donde se produce bullying, es necesario que haya educación sobre esto, que Ujú, los ujú, docentes sepan detectarlo, que los padres tengan canales de comunicación abierta, que la comunidad y la población en general sepa qué es bullying y qué no es bullying, que no se minimice, totalmente. Que no se ¿no? El minimice, pero destrato, el tampoco que a cualquier maltrato, cosa se le diga y bullying, además ¿no? esto escala a todos lados, y es de alguna manera un síntoma de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Ujú, Porque hay también en el trabajo, en diferentes ámbitos, en clubes deportivos, ujú, y también, por supuesto, en el ciberespacio, donde ujú, se repite idéntica lógica. Y ujú, también se forman tribus, se forman subgrupos, se forman grupos. Y esto es muy importante destacar, especialmente en la adolescencia, porque en la adolescencia es un momento de la vida de cierta vulnerabilidad, ujú, donde se juega la construcción de nuestra identidad. ujú, Y nuestros hijos, niños, adolescentes, nacieron en la era digital y no va a ujú. retroceder. Y por lo tanto, estos procesos de identidad también se dan en las redes sociales, o sea, las redes sociales son parte de los procesos identitarios. ¿Y se te Entonces, ocurre si a vos darnos, también, si te se te ocurre hacen darnos un bullying en el ejemplo? colegio, pero también esto te sucede en las redes sociales, rechazo, hostigamiento, este, bueno, las consecuencias a veces son, puede haber diferentes niveles, moderadas, graves, hasta llegar a suicidio, que es la segunda Ujú, causa de muerte en la adolescencia. ujú, Entonces, verdaderamente tenemos que no solo brindarles consejos en relación a la seguridad, sino ayudarlos a construir fortalezas internas, donde estos procesos identitarios, que también, por supuesto, ocurren en las redes sociales, puedan desarrollarse sin mayor trauma. ujú, ujú. ¿Se te ocurre algún ejemplo de cómo funciona el bullying en las redes sociales? Sí, muchísimos. He escuchado millones de cosas, ¿no? Pero eh, digamos que esto se ve bien en la serie Adolescencia y bueno, y lamentablemente se ve en muchos casos donde el problema con las redes sociales es que se puede viralizar rápidamente, Ujú, no ujú, tiene, es como que no tiene fin, no tiene límite. Se ujú, viraliza, no tiene límite, no tenés control sobre eso y verdaderamente ha habido, me acuerdo un caso de una chica en Entre Ríos bueno, fue en su momento, pero ya olvidada, se terminó suicidando. Se ujú, terminó ujú. suicidando porque es como que no hay escapatoria, no hay escapatoria en el Aparte de esto, colegio, no hay ¿no? escapatoria en las redes Mientras... sociales. Muchas veces adolescentes que tienen dificultades para la interacción social o para la integración social, por ahí Ujú, se refugian en las redes sociales. ujú, Y las ujú, redes sociales, si también sos rechazado de ese ciberespacio, que de alguna manera es parte de la realidad, de alguna manera no, es parte de la realidad ujú. y es parte de tu identidad, digamos que no te quedan más espacios para escapar si no tenés los recursos internos, las fortalezas o las personas que te puedan ayudar. Ujú, ujú. Aparte de eso, ¿no? Pensaba cuando vos viralizás algo para hacerle bullying a otro en las redes sociales, mientras más lo ven, más alto es el daño, ¿no? Entonces, porque si nosotros vemos una cosa así, la dejamos de lado y no la miramos más, ya está. Pero bueno, el adolescente lo sigue mirando hasta, bueno, y como digo, y participa activamente el espectador. Por eso te preguntaba eso, porque una vez vi un experimento que me pareció interesante y lo pensaba desde el bullying, donde a una ratita le echaban una gota de ácido por cada espectador que se sumaba a ese vivo, ¿no? Entonces yo pensaba cómo hacemos eso nosotros, no con ratitas, sino con seres humanos, cada vez que miramos una de estas publicaciones en donde se ridiculiza o se avergüenza a alguien, cómo es una gotita de ácido al ser humano que está ridiculizado en el video y en algún punto no somos el que le está echando el ácido, pero somos el que está colaborando mientras lo miramos, ¿no? Y mientras lo observamos. Entonces, por eso te preguntaba el lugar del espectador y, bueno, este papel importante que tienen las redes sociales en el bullying también, ¿no? Muy Black Sí, el Mirror lugar del esa. Totalmente, espectador, que en realidad es la mayor cantidad dentro de los grupos, del claro. grupo. Ujú, ujú, ¿No? Los neutros o los espectadores,
de alguna manera son cómplices silenciosos, algunas veces porque no lo saben, no son Ujú, conscientes o no totalmente. tienen los elementos y otras veces por miedo. Ujú. Y ahí está. Pero es algo que por eso estos roles no son fijos, pueden Ujú, cambiarse. ujú, Esa es ujú, la parte positiva. Se ujú. pueden cambiar los roles en estas dinámicas grupales y los enseñamos desde temprana edad. Y esto puede tener repercusiones muy importantes, hasta en la baja de criminalidad, por Ujú, ejemplo, ujú. Sí, hasta en la totalmente. socialización, en la inserción Ujú, laboral, ujú, mayor rendimiento académico, porque el bullying no afecta solamente al que es eh, objeto de hostigamiento, sino que afecta a toda la clase, totalmente. afecta el clima del aula, afecta el clima del lugar donde se está, porque bueno, si uno tiene que hacer mil estrategias para pasar al recreo, evidentemente no va a Ujú, ir al colegio con ganas, puede ser que ujú. termine yéndose del colegio, que es lo que muchas veces pasa. Que cuando, Entonces cuando la tiene que persona que le haber hacen programas bullying. sistemáticos que puedan enseñarlo sostenidamente desde temprana edad. Bueno, en algunos países hay leyes, Ujú, porque realmente tiene repercusiones en la salud mental, en la inserción laboral, en el trabajo, en la convivencia, en tantas cosas. Si pudiéramos aprender a convivir de otra manera, verdaderamente sería una inclusión de una diferencia que, al fin y al cabo, el resultado sería mayor riqueza. totalmente. Y recién hablabas de esto ay, perdón, perdí la, te iba a hacer la pregunta y perdí Yo la te pregunta escucho que te re iba a hacer. bajito, por eso. Sí, es que recién te interrumpí, no me escuchaba, pero bueno, no importa. Ah, esto te iba a decir. Hablabas de cuando alguien se cambiaba de colegio, me había olvidado la pregunta. Digo, muchos padres consideran eso como una solución, ¿no? Y digo, cuando un niño vulnerable, como vos estás planteando, le hacen bullying y se cambia de colegio, ¿vos pensás que es la solución o que se lleva este problema a otro lado en donde probablemente, más allá de que el grupo sea distinto, vuelva a ocurrirle lo mismo y vuelva a perseguirlo la situación de bullying? No, yo pienso que todos los grupos son diferentes porque en definitiva nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Ujú, Entonces no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo, este, digamos, hace una bandera de lo homogéneo, de lo ujú, que, ¿no? Entonces, en realidad lo ideal sería que el chico no tenga que cambiarse de escuela, sino que ujú, la escuela implemente todo lo que sea necesario para poder enseñar la riqueza de la diferencia en un clima de convivencia y bienestar, para que puedan ujú, aprender, ujú, porque el aprendizaje es emocional. ujú, totalmente. Y si no hay motivación, no hay posibilidad de aprendizaje si no hay emoción. Ujú, Entonces, en realidad, es una responsabilidad de los adultos que puedan haber espacios que sean contenedores, que sean seguros, donde todos puedan aprender. ujú, Ahora, si hay una situación de bullying repetida, sostenida, que al adolescente o al niño está le llega a causar traumas, la familia también está muy afectada, a veces puede ser una solución, entre comillas, cambiarse un ámbito donde esto esté contemplado y esto no se permita. Porque en ujú, realidad, en lugares donde esto no se permite y se trabaja, ujú. ocurre mucho menos o no ocurre, porque se puede detectar, se puede prevenir y se puede erradicar. Bueno, ¿y cuál es la forma de prevención? Porque vos planteabas la prevención que creo que es súper importante para no llegar a después tener que atacarlo cuando ya está el bullying implementado, digamos. ¿Cuál es la forma de prevención? Seguramente según los distintos contextos, ¿no? Me imagino que si es en escuelas es de una forma, pero a grandes rasgos, ¿cómo se trabaja en la prevención del bullying? Sí, nosotros creamos un programa que se llama Interhuman, Interdependencia Humana, que aplicamos a colegios y lo comprobamos científicamente con una muestra bastante grande, Ujú, donde hay se actúa sobre diferentes ejes. Uno es el de bullying, donde se previene con un montón de clases que se incorporan, donde se aprenden diferentes competencias socioemocionales, tanto para padres, alumnos y maestros. ujú, Entonces se hacen diferentes talleres vivenciales y después se implementa durante todo un año
Bueno, depende del colegio también, ¿no? Ujú, ujú, Se mide la preimplementación del programa y la postimplementación y se compara, y las ujú, correlaciones eh, son muy altas, o sea, a mayor educación emocional, menor bullying. ujú, ujú, Tenemos diferentes clases, recursos pedagógicos, muchísimos, escalas para medir, bueno, capacitamos a los docentes, a los padres, y de a poco se va erradicando esto, se va haciendo una cultura del no bullying, ujú, se va ujú, concientizando, se va haciendo real, consciente, se aprende a detectar, se aprende a prevenir que cuando haya un caso se detecta y se tiene que erradicar, tenemos ujú, protocolos para que se erradique, ujú, y bueno, y funciona, ujú, ujú. digamos, en los países donde verdaderamente esto es ley, el primer día de clase te dicen, mirá, acá no podés ni robar, ni hacer bullying, y si no, te caes del sistema ¿Y pensás directamente. que a la Argentina le falta mucho para poder tener una ley que contemple estas situaciones? Ojalá que no, hay una ley que no está reglamentada, pero me parece que sería en beneficio de un montón de temas concomitantes que son muy importantes y que hacen a la ciudadanía, a la convivencia, al respeto, eh, a la enseñanza de valores, al mayor rendimiento académico. Son Ujú, demasiados los temas eh, subyacentes al bullying, ujú, que si seguimos así, verdaderamente la deserción escolar, o sea, ahora las pruebas a aprender, por ejemplo, lo incluyeron, ujú, antes no lo incluían. claro. Y bueno, y subió Ujú, desde ahora creo que 6 de cada 10 ujú, sufren ujú, bullying de alguna manera, ujú, algunos directamente, otros indirectamente, otros repetidamente, pero es muchísimo, es ujú, muchísimo. ujú. Estamos Bueno, altos en el ranking latinoamericano, aunque este es un problema universal que bueno, que por supuesto que se le da importancia porque repercute en muchas áreas de la vida, ujú. en Sí, la y no es salud solo mental, en lo una social, en la temática de adolescentes, interacción con ¿no? otros, en la convivencia, en el respeto por las diferencias, respeto por las normas, en el aprendizaje, en mayor rendimiento académico, con menos deserción escolar, más inclusión laboral. En las empresas, obviamente, también trabajamos y bueno, la posibilidad de prevenir situaciones de mobbing se Ujú, llama, o de ujú, acoso laboral, hace que no se pierdan recursos en capacitar a gente que se vaya, que ujú. no se inicien sumarios, es decir, es algo importante, me parece. Totalmente, y te decía eso que no es solo una cuestión de la adolescencia, ¿no? Por ahí en los adultos se ve en otros formatos, en este que nombraste en el acoso laboral, que es otra forma, quizás con sus diferencias, pero también de ataque frente al más vulnerable, ¿no? Sí, son diferentes dinámicas eh, tóxicas de poder y Ujú, que realmente está comprobado que en climas escolares, laborales, sociales, organizativos, clubes deportivos, cuando el clima que se respira es de aceptación, de seguridad, los resultados son muchísimo mejores para todos. Es totalmente. decir, no tanta competencia y más interdependencia. Ujú. Bueno, Jimena, contanos a dónde la gente, si quiere saber un poquitito más de esto, dónde puede encontrarte para, bueno, para chusmear un poco más, si quiere saber un poquitito más sobre el bullying o sobre adolescencia en general. Sí, bueno, ahora estamos reorganizando la página web, que ya va a estar, y tenemos un Instagram que es Inter con dos guiones abajo, Human con H. Inter, los guiones, antes o dónde los guiones. Inter, dos guiones, Ah, Inter, dos Human, guiones, Human. Human. Perfecto. Bueno, entonces ahí la gente puede conocer un poquito más sobre Ximena Tobías, que está especializada en bullying y ha creado este programa para detectar y también para prevenir y erradicar el bullying. Así que bueno, súper interesante, Ximena. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por difundir y, y bueno, y por esta nota. Bueno, Esta, gracias a vos y buenas noches. Nos vemos. gracias.
La primavera, excusa perfecta para juntarse con amigos y disfrutar de cerveza Libertadores.